Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de a la hora que estés escuchando el episodio del podcast o viendo el video podcast en mi canal de YouTube de Marketer Social. Contigo un día más, una semana más, con un episodio nuevo. Y en esta ocasión con una invitada. Mi invitada es Ana Bizarro. Primero voy a saludarla. Buenas tardes, Ana, para nosotros. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, desde el norte de España. Perfecto. Bueno, pues Ana, yo ya me imagino, como ya tuvimos conversación previa y ya sabes lo que se trata aquí y hoy, tú eres la protagonista. Es decir que, bueno, Ana ha sido y es empresaria, pero es una mujer muy emprendedora, con mucha empenta y que tiene un objetivo que a mí me encanta, que ese objetivo es democratizar los negocios. Pero bueno, eso ya lo veremos. Primero vamos a conocer a Ana como mujer, como ser humano, como persona. La historia, cuéntanos tu historia, Ana, tus orígenes, como qué estudiaste, si fuiste buena estudianta y todo lo demás. Tu biografía como mujer. Cuéntanos tu historia. Perfecto, pues me encantan este tipo de entrevistas, Tony, por eso acepté estar aquí hoy contigo, una entrevista desenfadada y una entrevista en la que, bueno, pues podemos conocer el día a día de dos personas emprendedoras, en el caso tuyo y en el mío. Mi biografía, bueno, pues nací en el año 73 en San Sebastián, en Guipúzcoa. Tuve la suerte o el lujo de estudiar en Francia, soy bilingüe francés y tuve una infancia, pues la verdad, muy feliz. Yo iba a mi colegio, tocaba varios instrumentos, el violín, la guitarra, bailaba, estaba en los scouts, o sea, mis padres siempre han tenido como prioridad mi educación. Y bueno, pues la verdad es que todo fue rodado, vamos, simplemente como incidente, tampoco es un incidente, pero mis padres, claro, era la primera, soy la mayor de dos hermanas, y bueno, pues notaban que yo tenía dificultad para andar, que me caía, que era un poco patosa, y entonces ya, pues con la edad de 3 años, normalmente empiezas a andar con la edad de 2, pues me llevaron a especialistas a mirarme los pies, que a ver qué me pasaban, y bueno, los médicos decidieron ponerme zapatos ortopédicos. Y entonces hizo eso que hasta los 9 años, pues yo llevaba zapatos ortopédicos, lo cual significaba que no me gustaba nada ponerme vestidos porque se veían mis zapatos ortopédicos y yo lo único que quería era tapar esos zapatos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el único así un poco incidente anormal de una vida de una niña que va al colegio, que le encanta relacionarse con sus amigos y todo fluye hasta llegar a la selectividad con 18 años, en el que, bueno, por un incidente personal tiene que dejar los estudios y ponerse a trabajar. En aquel momento pensaba que era el fin del mundo, porque claro, todos mis amigos decidían qué carrera iban a estudiar, a dónde se iban a ir, y bueno, pues para mí no fue así el caso, ¿no? Entonces, en aquel momento, los 18 fue como un punto de inflexión, como una primera crisis, cosas que no entiendes con los 18, ahora sí lo entiendes, que es, bueno, pues por qué tenía que pasar yo por ese camino. Y entonces me adentré en el mundo laboral con 18 años y fui, bueno, pues ascendiendo. Siempre he sido muy buena alumna, siempre he tenido muy buenas notas. Te voy a interrumpir, Ana. Vamos a ver, o sea, que tú a los 18 años no continuaste la carrera estudiantil ni nada, o sea, dejaste y directamente te metiste en el mundo laboral. Es un poco raro eso, ¿no? Porque, a ver, por lo que recién acabas de comentar ahora, ¿no? Pues tuviste la suerte de ir a Francia, estudiar ser bilingüe y demás. No sé, y me extraña un poco esto, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo que forzó el tema de que tú dejaras de estudiar y te metieras en el mundo laboral? Ese complejo, eso de eso que acabas de comentar, coméntanos un poquito esto porque es interesante el saber estas cosas. Vale, pues ¿sabes lo que vamos a hacer? Para mantener a tu audiencia en expectativa con este tema,
lo vamos a retomar al final, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Porque Muy como bien. es algo que bueno, pues que no, no es que no me guste mucho hablar de ello, pero no me gusta mucho incidir en, pues bueno, en épocas complicadas o en épocas, porque parece que tendremos como a llamar la pena o tenemos a llamar y Yo no es me que te lo gusta he mucho. preguntado porque es muy raro que yendo las Claro. cosas tan bien como iban, bueno, aparte de esto que tú acabas de comentar, ¿no? El dejar los estudios y el meterse en el mundo laboral. Entonces me ha extrañado y por eso te he preguntado, pero sí, lo dejaremos para el final. Así que continúa, te metes en el mundo laboral, vamos a continuar. Vale, y entonces, pues bueno, entro en precisamente, pues igual aquí la anécdota que podemos subrayar es que paso una selección entre 80 candidatos, era para trabajar pues en una tienda de frontera, aquí que tenemos Irún y Hendaya, lo único que pedían eran pues conocimientos de francés, claro, yo ahí era muy buena. Y entonces, pues bueno, paso esa selección de los 80 candidatos y quedo seleccionada, ¿no? Para poder trabajar ese primer verano, que no tenía todavía 18 años, tenía 17 años. Y bueno, pues como luego, pues bueno, me adentré en esa empresa y me hice amiga de en aquella época asistente de dirección, pues dije, oye, ¿y por qué al final me habéis elegido? ¿No? Y me dijeron, pues es muy fácil, por tu sonrisa. Porque la foto que estaba en tu perfil tenía una sonrisa pues muy, muy alegre, muy contagiosa, y es lo que nos demostraste en la entrevista, ¿no? Entonces, bueno, pues me adentré en el mundo laboral y a partir de ahí, pues bueno, empecé a ascender dentro de la misma empresa. Estaba en una tienda, luego ya me pasaron a oficina, a llevar la cartera de clientes, luego ya me llevaron al almacén porque tenían un almacén, entonces ya eran con proveedores, era en el mundo de mayoristas, delicatessen, de, bueno, de productos así un poco selecto, champán, vino, foie gras, salmón, un poco en ese mundo. Y fui ascendiendo hasta pues, el año 97, que yo tendría pues unos 25 añitos, tendría más o 24, 25 añitos, y ahí ya empecé, pues bueno, ya empezaron un poco estas crisis, ¿no? Profesionales, que no estás a gusto, que el jefe cada vez es más exigente, que no empiezas a tener tiempo para ti. Y entonces pues ahí decido negociar con mi jefe, fue una primera negociación y bueno, pues en aquella época era muy fácil, yo decía, mira, pues no me despidas, ya hago al revés, haz como que me despides, no cobro indemnización, pero sí cobro el paro, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el trato con mi jefe y abandoné en el año 97, 98 más o menos, pues abandoné ese mundo laboral para dedicarme a retomar los estudios, a estudiar en aquella época era ofimática, contabilidad, Contaplus, en fin, ese mundo que a mí en realidad me gustaba, que era el mundo administrativo de gestión y eso fue un primer resumen de esos, bueno, pues 25 primeros años de mi vida. Perfecto, o sea que llegó el momento. Sí, bueno, en esa época, efectivamente, bueno, yo lo conozco bastante porque después ya, como resulta que eso se empezó a generalizar, lo quitaron, ¿no? Pero era habitual, efectivamente, en esa época el coger y el llegar a un acuerdo con la empresa y decir, mira, como, y además que es verdad, es que le salía súper caro, ¿no? El indemnizar. Indemnizar. Entonces, de esta forma, arreglaban los papeles, uno se iba al paro 2 años y mejor, ¿no? Bueno, entonces te pusiste ya tomaste, digamos, el mundo del estudio de lo que a ti te gustaba, el tema de contabilidad y demás, pero con algún objetivo concreto, quiero decir, fue entonces cuando, aprovechando esos 2 años de desempleo, te motivaste o tuviste algún referente o algo que te hizo ver, bueno, yo no, me voy a dedicar a emprender, a ayudar a otras personas, ¿no? Haciendo lo que a mí me gusta. Y para eso, pues formarme y demás. ¿Fue en ese momento y aprovechaste esos años o fue más adelante? Bueno, yo empecé pues a una edad muy joven con mi pareja, que luego fue mi marido, y ellos eran una familia de empresarios. Mi suegro tenía empresa, una empresa de transportes, y bueno, él también trabajaba con su padre.
Y bueno, pues yo en realidad lo que veía es que el mundo de la empresa, como lo veía, vivía desde dentro, pues me gustaba. Y entonces pues fue simplemente por empezar ya con esas edades, 25, 27 años, yo no en aquel momento, bueno, pues para mí no era emprender, no estaba la palabra emprender de moda, sino era simplemente pues coger las riendas de tu vida y saber que contaba con el apoyo de mi suegro, pues para poder crear nuestro propio negocio. Entonces lo que decidí es formarme en aquella época para montar una empresa de Mira, transporte. Ana, te voy a interrumpir un momento y perdona porque es que acabas de dar la clave con algo que yo siempre digo y repito en todos los programas, porque, a ver, hay es que no recuerdo ahora el concepto exacto, ¿no? Pero sí que me gusta dejar bien claro en todos los episodios, con todas las personas con las que charlo, que sé que lo sabéis y de hecho, bueno, tú lo acabas de demostrar y que lo defendéis, ¿no? Que vamos a ver, que emprender no es tener un negocio en Internet y ganar dinero. O sea, emprender o emprendedor es toda aquella persona que tiene una idea o un proyecto que lanza para ayudar a otras personas y que no tiene por qué ser para ganar dinero. O sea, que emprender no está asociado o ligado a monetizar, ¿no? Obligatoriamente. Todo lo contrario. ¿Por qué digo esto? Por una cosa muy sencilla. ¿Y por qué lo defiendo? Aparte de para aclarar y dejar bien claro el concepto, es porque yo toda mi vida he sido un emprendedor, desde que tengo uso de razón. Es decir, toda mi vida la he volcado en la ayuda a los demás. Y he creado proyectos, en este caso, pues para cubrir las necesidades y solucionar los problemas de los demás, pues esto se hacía y se hace frente a la administración. Entonces, ¿qué hacía yo? Mis proyectos era crear entidades, ¿no? Entonces, me ha ido muy bien el que comentes tú esto, porque es verdad. O sea, el emprender, ¿no?, es cualquier cosa, cualquier decisión que uno tome, que lleve para adelante, ¿no?, con éxito, para ayudarle a los demás, o en este caso, como tú muy bien has dicho, tú tomaste la decisión de decir, bueno, ¿por qué no llevar yo las riendas de mi vida? Así que te agradezco que estemos de acuerdo en eso. Bueno, estamos de acuerdo en muchísimas cosas. Y disculpa que te interrumpe, pero es que quería apuntarle. Adelante. ¿No? Si hubiese una palabra, un sinónimo de emprender, hoy en día, si tuviese que elegir uno, seguramente diría responsabilizarse. Seguramente diría ese. Es verdad que emprender es empezar, que emprender al final es entrar en acción, que emprender, pues a veces es construir algo superior a ti, ¿no? Algo que sabes que, bueno, pues que si te quedas en ese entorno, pues bueno, pues no tiene como una evolución, ¿no? Pero claro, como ha estado tan de moda, pues allá en los años 2010, 2012, porque, bueno, pues por circunstancias laborales, pues ha ido habiendo esos cambios que nos tenemos que adaptar. Entonces, de ahí, pues que parece que emprender automáticamente tiene que ser lo que tú dices, monetizar, pero de hecho, emprender y crear una familia, para mí es también emprender. O sea... Totalmente de acuerdo. Bueno, pues entonces continuemos con el tema de los estudios, porque entonces que ya conocías a tu pareja o fue cuando estabas estudiando. Continuemos con tu historia. Vale, Coméntanos. pues yo conocí a mi pareja en el año 91 y entonces pues en el año, como decía, 97, 98, después de que llevamos 6 años juntos, pues decidimos emprender juntos un negocio en el que, bueno, pues tuviésemos, como decíamos, las riendas de nuestra vida, ¿no? Y 2 años estuve formándome no solo a nivel de ofimática, como se decía, y de contabilidad, sino también de comercio internacional. Todo lo que era, pues en aquella época, nosotros queríamos montar una empresa de transporte internacional y también necesitaba, para crear esa empresa de transporte que queríamos, tener la capacitación de transporte. Se necesitaba un título. Y entonces, pues eso es lo que estuve haciendo durante 2 años. Y pues a la par de toda esta formación, pues también decidí ser madre. Y entonces, pues en el año 2000 nació mi hijo, en el año 2002 nació mi hija
y la empresa se montó en el 2002. O sea que, como veis, entre el año 99, que es cuando fue todo el cambio del euro, estábamos implantando el euro, yo seguía trabajando, trabajé hasta para un jefe por cuenta ajena, trabajé hasta como 6 meses antes de crear mi propio proyecto y que naciera mi hija, ¿no? Entonces, entre los años 99 y 2002, pues ahí estuve formándome, estuve siendo, bueno, pues decidí ser madre y precisamente para mí se adaptaba muy bien el crear mi empresa, el emprender, porque me permitía conciliar mi vida de madre con mi vida de empresaria y hacerlo pues de manera, yo cuando empecé la empresa, que empezamos de manera, pues eso, la creamos desde cero, pues tan solo con 4 horas al día yo cubría pues todas esas gestiones administrativas y económicas financieras que necesitaba la empresa, ¿no? Entonces, bueno, también creo que es bueno subrayar esto de que no tenemos que estar tampoco 8 o 12 horas, ¿no? O sea, En un digamos que puesto tú de... llevabas la parte de la que habías estado formándote y preparándote para generalizar la parte administrativa de la empresa, administrativa y contable, ¿correcto? Correctísimo. Vale. Y entonces montasteis la empresa, ¿no? Junto con tu pareja. ¿Y cuánto tiempo estuvisteis? ¿Tuvo éxito? Bueno, coméntanos un poco. Sigue contando la Bueno, historia. pues la empresa fue todo un éxito, la montamos con mi marido, con mi exmarido y con 2 socios más. Fue justo, pues eso, en el año 2002, que era todo el año, bueno, había habido ese cambio del euro y era todo un boom, ¿no? Porque había muchas, precisamente, intercambios a nivel de Europa y mucho transporte. Y fueron los años del boom hasta el año 2005, que ya empezó un poquito a complicarse. Habíamos terminado la crisis como del 92, que fue como la última. A partir de ahí pues todo fue como poquito a poco en crescendo. Entramos luego también en los años 98 como en el mundo de Internet, ahí ya empezaban también un poquito el mundo de Internet, y luego pues eso, nosotros cuando creamos la empresa hasta el 2005 todo fue muy bien y ya como entre el 2005 y 2007, aunque el negocio nos iba bien, pero nosotros ya empezábamos a sentir, en aquella época era la subida del gasoil, era inestabilidad en los mercados, era muchísima competencia a nivel de precios, entraban países a la Comunidad Europea que nos hacían competencia, como Rumanía, como Bulgaria, en fin. Fueron años un poco que se presentía que llegaba un tsunami y el tsunami llegó en el 2008. Pese a todo eso, nuestra empresa siempre ha ido quitando esos años del 2008-2009 que fueron realmente complicados, que estábamos en pérdidas, pero quitando esos 2 años, 2009-2010, ya a partir del 2011 remontamos y siempre ha sido, pues bueno, un negocio con beneficios y con, bueno, con O fácil, sea, o sea, era un negocio que se ha llevado fácil. o sea que pasasteis, digámoslo así, del todo a nada durante 3 años casi, prácticamente. ¿Y cómo se sobrevive? ¿Qué pasa en ese tiempo? Porque yo no me lo imagino, desde luego. O sea, a lo mejor es porque no he pasado, ¿no? Pero pasar del todo o de un nivel o de estar arriba a quedarse abajo, no todo el mundo es capaz de aguantar eso. ¿Qué es lo que os hizo el sostener el negocio o el seguir ahí en la brecha? Pues esto es súper interesante, creo yo, la pregunta esta que me haces, Tony, porque estamos en el 2020 y yo la comparo con la crisis del 2008, pero multiplicada por 3. Yo creo que lo que nos viene ahora pues va a ser copia-pega más o menos de lo que vivimos en el 2008 con otras circunstancias y otro entorno, pero se viene un tsunami económico-financiero muy potente. Entonces yo creo que en estos momentos, en los de crisis, el ser humano se adapta, tiene una capacidad de adaptación impresionante. Y cuando realmente el negocio es tuyo y cuando realmente el negocio te importa, te puedo asegurar que encuentras soluciones. Entonces, soluciones fueron, pues al final es ajustar los ingresos y los gastos. Si los ingresos no llegan, pues tenemos que ajustar los gastos. Y entonces hay que mirar a la lupa cada uno de los gastos y quitarse de muchos gastos superfluos que en esos momentos pues no, bueno, pues no eran necesarios para la empresa. Y luego lo que nos salvó también muchísimo era que nosotros, pese a que era una empresa que facturaba alrededor de 1 millón de euros, era una empresa muy familiar. Entonces, y además esa gestión siempre la he llevado yo, de cohesión, de unión del grupo. Y entonces, pues bueno, esa labor un poco de madre era mi rol
Y en esos momentos la gente lo que realmente necesita es mucho apoyo porque pues igual tienes que trabajar más horas en condiciones diferentes y bueno, pues crear esa confianza de que realmente vamos a salir de ese mal trago, pues eso da mucha energía a la empresa. Entonces, bueno, pues es una labor que no se puede hacer del día a la mañana, desde mi punto de vista, de la noche a la mañana, pero sí es una labor importante la de pues, mantener un equipo unido. Y tal vez otra cosa que apuntaría sería también que nosotros estábamos ya, pues bueno, con trabajo internacional, estábamos ya haciendo transportes internacionales, lo cual, pues bueno, no estaba geográficamente situado pues ni en nuestra provincia ni en nuestro país, sino que nosotros, pues bueno, podíamos jugar con irnos a Francia, irnos a Alemania, irnos a Italia, en fin, teníamos más opciones. Entonces, creo que esto ahora va a ser algo importante. Yo, de hecho, es lo que ya estoy, pues bueno, trabajando, potenciando, buscando nuevos mercados. En mi caso, me parece muy interesante el mercado de Latinoamérica. Creo que, bueno, pues allí tienen otras necesidades, son mucho más emprendedores y, bueno, pues al final hay que buscar pues más clientes. Cuando viene una crisis, lo que hay que hacer es buscar más clientes, diversificar al máximo y luego, pues, crear esa confianza y ese liderazgo que se impone sí o sí. En esta época estoy seguro que aprendiste muchas cosas. O sea, me refiero del 2008 al 2011, que ya empezasteis a repuntar otra vez, ¿no? Después ya entraremos en el tema de la democratización, porque, bueno, ya entraremos. Pero en estos 3 años, ¿qué aprendiste, Ana? ¿Qué se te metió dentro? ¿Qué te hizo de incentivo? Porque yo estoy deduciendo por tu comentario de que llegaste a ser el alma mater de la empresa, ¿no? Entonces, eso fue por algo que te hizo fortalecerte y aprender de la experiencia. Coméntanos, si puedes, que me imagino que sí, ¿no? ¿Qué fue eso? ¿Qué aprendiste? Pues figúrate tú que he hablado de ese punto de inflexión que tuve con 18 años, en el año más o menos 91. Luego tuve otro punto de inflexión pues ahí en el año 2000-2001 cuando fui madre, cuando fui empresaria, cuando ahí se cayeron las Torres Gemelas. Bueno, ahí fue como otro, ¿vale? Otro convulso, otro... Pero en el 2008 lo que aprendí y a partir de ahí, pues bueno, empezó todo mi proceso de autoconocimiento, de desarrollo personal, de conectar con mi esencia, de ese viaje de desarrollo personal y de meterme también pues, en el mundo de la espiritualidad, Tony. Para mí lo que más me derrumbó en ese momento, en la oscuridad más profunda que entré, es que me di cuenta, como creo que va a pasar ahora en el 2020, es que no somos humanos, que realmente el único objetivo es el dinero y la competencia y aplastar, aunque sea a tu propia, en mi caso, pareja, ¿no? Entonces, eso me hizo despertar y a partir de ahí ponerme las pilas porque, bueno, yo veía pues es una competencia brutal, una deslealtad, una infidelidad, pero no solo a nivel de clientes, de proveedores, de... Aquí, además, en el País Vasco, bueno, pues tenemos esa reputación de que nos gustan hacer los contratos, pues nos apretamos la mano, como decimos, ¿no? O sea, yo sí te doy mi palabra, esa palabra, como decimos aquí, va a misa, ¿no? Entonces yo veía mucha falsedad, mucha angustia, mucha codicia y eso lo llevé fatal. Y entonces en esos 3 años es como que me absorbí toda esa oscuridad o toda esa maldad para darle a la gente. Y a partir de ahí empezó mi propósito de, bueno, pues entré en crisis personal, ya a partir decidí de separarme de mi pareja, luego entramos en proceso de divorcio, en fin, del 2011 al 2014-15 fue tremendo, fueron unos años muy complicados. Sí, bueno, a ver, yo sé lo que es el tema ese, pero bueno, es un proceso que muchos y muchas pasamos por él, que no tiene nada que ver con el emprendimiento, pero que influye bastante en el sentido de que, bueno, si no tienes suficiente fuerza de voluntad,
cosa poco probable en un emprendedor, ¿no? No quiero decir que, por ejemplo, una separación o un divorcio de tu pareja te vaya a hundir, pero sí que hace que o tienes el apoyo o te apoyas en otra serie de personas, en comunidades y demás, porque como te quedes solo, va a llegar el momento que no vas a aguantar. Y sobre todo si has estado mucho tiempo con tu pareja, o como es tu caso, encima, si sobre todo pues montasteis el negocio juntos, es chungo, ¿no?